españolitos, ¿qué tal estáis? Muy atentos porque en el vídeo de hoy os traigo algo nuevo. Vamos a analizar el español de Will Smith. ¿Lo conoces? Quizás lo conoces por su serie tan famosa, El Príncipe de Bel-Air, o también como algunas películas como Yo, Robot, es una de las películas más famosas, o también En busca de la felicidad, y otra muy conocida sería Dos policías rebeldes. Los títulos están en español. Pero lo importante es, ¿sabe Will Smith hablar en español? Hoy lo vamos a analizar. ¡Yeah! Gracias, gracias. Vamos a empezar a analizar el español de Will Smith. Pero, como siempre, suscríbete a mi canal porque vamos a hacer muchísimas cosas. Tengo preparado muchos contenidos para ti, juegos, examen DELE, muchísimas cosas. Ahora sí, empezamos en 3, 2, 1. Por favor, que hable Will Smith en español. Estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez aquí en Argentina y me encanta Buenos Aires. Vale, aquí tenemos la transcripción de lo que ha dicho Will Smith en la entrevista, en el audio. Tenemos: estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez aquí en Argentina y me encanta Buenos Aires. Vamos a ver si hay algún error o no. Os voy a dejar unos segundos para que vosotros detectéis si hay algún error o no. Os aviso que en esta frase falta algo, necesitamos una palabra y también la pronunciación de otra palabra. Bueno, vamos a corregir directamente. Aquí tenemos, estoy muy contento, puedes usar la preposición de o por, pero necesitas una de ellas. Estar aquí. Es mi primera vez aquí en Argentina. En español de España, castellano, usamos el sonido Argentina. Y me encanta Buenos Aires. Bueno, este sería el pequeño error de Will Smith de no usar muy contento por estar aquí o de estar aquí. La pronunciación de la palabra Argentina no es un error, ya que en muchas zonas de España tenemos diferentes acentos, así que esto no sería importante. Pero vamos a seguir continuando analizando el español de Will Smith en la siguiente intervención. Llegué hace 5 días y trabajé en la calle ayer y la gente son muy fantástico y quiero decir gracias a la gente. ¡Wow! Muy bien, Will. Vamos a ver qué ha dicho Will Smith en la anterior audición. Tenemos: llegué hace 5 días y trabajé en la calle ayer. Y la gente son muy fantástico y quiero decir gracias a la gente. ¿Vale? Pues esto es lo que ha dicho, cómo lo ha pronunciado Will. Y vamos a ver cómo tendría que ser en realidad. Aquí te voy a dejar unos segundos la frase, la transcripción de Will, para que detectes por ti mismo, por ti misma, los errores. Quizás hay errores, quizás no hay errores, pronto lo sabremos. Vamos a verlos ahora. Aquí tenemos llegué hace, no es hace 5, sería llegué hace 5 días en el español estándar y trabajé en la calle ayer y la gente no son no es correcto, sería es, porque la gente es una palabra singular, la gente. Y no es las gentes,
solo la gente, una palabra singular. Es muy, muy. Tenemos la gente femenino singular, entonces tendría que ser fantástica. Es la gente fantástica. Tachamos, decimos no a la O. No es fantástico, es fantástica. Y quiero decir gracias a la gente. Bueno, serían 2 errores. La gente es muy, muy fantástica, ¿vale? Aquí Will ha hecho bien en conjugar los verbos en pasado. Llegué, trabajé, ayer, ¿no? That day. Así que muy bien con ese pretérito indefinido. Pero seguimos analizando su español a continuación. Estoy listo. ¿Sí? Muy nervoso. No estás nervioso, okay. Está perfecto. Mi corazón, Muy bien. mi corazón. Es Buenos Aires que te haces. No quiero tu sound estúpido. No estás sonando estúpido. Okay. Está perfecto. Vale, pues Will ha dicho, estoy listo, muy nervoso. Ok, mi corazón, no quiero tu sound estúpido. Bien, Will, vamos a ver qué pasa por aquí, en esta frase, en esta pequeña conversación con el entrevistador. ¿Y tú crees que hay algún error en esta frase? Vamos a analizarla bien, porque después vamos a corregir si hay algo bien, mal, regular. Vamos a comprobarlo en unos segundos. Comprobamos. Estoy listo. Perfecto. Muy, he said, nervoso. Pero sería nervioso. Ok. En español también podemos usar ok o vale. Vale es ok en inglés. Mi corazón, no quiero, dice to sound en inglés, sonar. Es muy similar. Entonces, bien, no quiero sonar estúpido. Perfecto. Aquí podríamos detectar solo el pequeño error de nervioso, ¿vale? Pero se puede entender que Will quiere decir, dice nervoso, pero es nervioso. Y la palabra en español, sonar. Sería to sound, sonar. En mi español escuela tengo una maestra de español que viaje conmigo para mis entrevistas. Y es importante porque ahora todas las grandes estrellas están visitando a la televisión hispana como tú aquí hoy para promover sus películas. Es un mercado importante, el mercado hispano. Muy importante. Creo que en los Estados Unidos la gente habla un idioma, pero todos los países del mundo la gente habla 2 o 3 idiomas. Bueno, esta entrevista ha sido un poquito más larga. Él dice, tengo una maestra de español que viaje conmigo para mis entrevistas. Sí, muy importante, creo que en los Estados Unidos la gente habla un idioma, pero todos los países del mundo la gente habla 2 o 3 idiomas. Este es el mensaje de Will Smith en esta entrevista. Vamos a analizar bien los errores porque aquí tenemos algunos errores de masculino, femenino. Te doy unos segundos para que tú los detectes. Bueno, aparte de algunas palabras que usa en inglés, es evidente, pero bueno, esto es normal. Vamos a ver, te dejo unos segundos que empezamos a corregir esta última entrevista. Vale, pues aquí tenemos el texto corregido. Tengo una maestra de, él dice españolo, error, sería de español, que viaje, error, viaja, ella viaja conmigo para mis entrevistas.
Sí, muy importante, you know, bueno, you know, podríamos eliminarlo, pero es normal si tú eres inglés nativo y tu segunda lengua es el español. Creo que en los Estados Unidos la gente habla un idioma. Vale, aquí sería masculino porque idioma es el idioma. Sé que muchas veces confundimos cuando la palabra termina en A, creemos que siempre es femenino, pero no es así. Tenemos un idioma, el idioma masculino. Pero todas, él dijo todas y debe ser todos porque tenemos los países. Él ha puesto países como femenino y es masculino, pero todos los países del mundo la gente habla 2 o 3 idiomas. En este texto tenemos errores de masculino y femenino, un idioma y todos los países. Por lo demás, Will se explica muy bien. Tengo mi maestra de español aquí conmigo. Quiero aprender español porque mis entrevistas. ¿Qué opinas tú, mi españolito, mi españolita? ¿Habla Will Smith bien español? ¿Qué crees? Deja un comentario dando tu opinión, por favor, y así practicas tú también tu español y vemos diferentes opiniones. Yo creo que su español está bien. ¿Y tú? Porque él, en general, habla con claridad. Podemos entenderlo perfectamente. Habla claro, con palabras fáciles y las pronuncia muy bien, muy bien. También sabe interactuar en estas intervenciones que hemos visto, interactúa con el presentador, le hace preguntas, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Vale? Y también hace un buen uso de la gramática, como hemos podido comprobar en el pasado, en los verbos en pretérito indefinido o en el presente. Es evidente que comete algunos errores, pero no son graves porque no perjudican su conversación y su entendimiento del mensaje. Entonces, por lo general, sí, has aprobado, Will Smith, estás mejorando tu español, continúa así. Ahora sí que sí, hemos terminado con este vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, coméntame y también me gustaría saber si te gustaría tener otro vídeo analizando el español de otro famoso. Podrías escribirme qué famoso quieres, si te ha gustado el vídeo, claro. De todas formas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao!